que Argentina es muy reconocida por su industria cultural, así que vamos a hablar de eso también con Juan Antonio Lázara. Él es profesor titular de la Historia de la Economía y en este caso nos vamos a meter, gracias Juan por atendernos, con lo que tiene que ver con la industria cultural en nuestro país. ¿Es posible subsidiar a la cultura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Bueno, un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal, Mariano? Un placer. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo es la situación hoy de los subsidios a la industria cultural? Bueno, hay muchos subsidios a la industria cultural. Ahora, no siempre y no todos están de acuerdo con los subsidios, aunque te parezca increíble. Yo te cuento que, por ejemplo, uno cuando camina los sábados a la noche por la avenida Corrientes, ve un mercado del teatro muy interesante, que la gente te invita a pasar a salas, hay mucha producción independiente. Y ahí la sorpresa, porque muchos productores independientes no están de acuerdo que se subsidien salas, porque dicen, yo vivo de mi público que me paga una entrada y tengo al lado un teatro usado por el Estado, por el gobierno de la ciudad, por el gobierno nacional, que cobra mucho menos porque tiene el subsidio. Y yo Claro. que vivo de mi trabajo, ¿no es cierto? Claro. O sea que es un tema controvertido. Hay otra mirada también, incluso, que dice este subsidio, o sea, es cada vez que el Estado subsidia algo es más emisión monetaria, ¿no? Obviamente. Y más emisión monetaria termina siendo también mayor inflación, ¿no? Entonces, están las dos caras esas. Por ahí unos que dicen de envidia, ¿no? Che, ¿por qué a él y no a mí? Por ahí, ¿no? Claro. Mirá, Mariano, tocaste un tema que yo como historiador te cito a Bastiat. Bastiat es un economista del siglo XIX que decía lo siguiente en un texto. Mirá lo que decía. Si yo subsidio al teatro, resulta que le estoy sacando plata a un albañil, ¿no? Porque el albañil cuando compra algún alimento paga un impuesto Claro, para sí, que paga el IVA, Estado sí. Entonces, ¿qué tiene de mejor un peluquero, un actor, un escenógrafo que un albañil Claro. o una empleada doméstica? Para que esta gente con sus impuestos le pague el subsidio al que se dedica a la actuación. Es un viejo tema, bueno, que siempre se está en discusión, porque parece que subsidio Del es otro gratis, lado, del otro lado, argumentan los que reciben los subsidios, argumentan así, más gente aprecia la cultura, Sí. más gente paga una entrada y el Estado recauda más también en impuestos. Y también, sobre ¿no? eso también cómo se activan otras industrias a partir de eso, como es la gastronómica, claro, por supuesto, supuesto. sí. Bueno, es un tema a discutir, pero yo, mirá, te cuento, estuve hablando con un productor que se llama Claudio Salama, que tiene una pequeña salita, que fui a ver una obra pagando entrada en la sala Julio Cortázar en la plaza, y resulta que termina la obra, los árboles siguen de pie, mueren de pie, los árboles mueren de pie, Alejandro Castón, una obra espectacular, Sí. hecho con recursos muy modestos, 100 butacas, lleno, y termino y me pongo a hablar con el productor, que era el protagonista también, y me dice, yo no estoy de acuerdo con los subsidios, porque acá tengo una sala subsidiada que cobra 2.500 pesos ponerle la entrada, y yo cobro 3.500, pero vivo de mi trabajo, no recibo un subsidio, ni quiero un subsidio, porque dice, los actores que reciben subsidios muchas veces tienen simpatías ideológicas. Sí, sí. Por supuesto, el tema que argumentan como defensores desde el gobierno dicen que por ahí, digo, la gente no tiene 3.500 pesos para ir a verlo a él, pero sí tiene 2.500 para verlo al otro, ¿no? Entonces, hacemos que la gente pueda salir y tener ocio y disfrutar también. Sí, que no sea para las clases altas, como se dice, ¿no? A veces, muchas veces con estos puntos que son tal vez de cuestionamiento, como viajar en su momento, ¿no? Y la posibilidad de acceder a pasajes en cuotas, ¿no? Con interés y, bueno, tarjeta de crédito, dólares y todo ese tema. Yo tengo una idea que si querés te la cuento, lo que Adelante, me parece claro. bien en pocos segundos. Que para mí hay que subsidiar la demanda, es decir, no la oferta, no darle a tal productor porque simpatiza con el gobierno, le doy un subsidio, y después una sala vacía que tiene un subsidio funciona. Claro. Yo subsidiaría la demanda, es decir,
gente que le gusta ir al teatro, bueno, le doy un cheque, bueno, anda, tomá, este cheque es para ir a elegí vos la obra que te guste y entonces vos... Bueno, está el vas a- pase cultural, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires tiene el pase cultural para, creo que es hasta cierta edad, Sí. 18 años, y creo que tienen que estar en algún colegio del Estado o algo así, que le sale la mitad o mucho menos, ¿no? Bueno, yo te doy la opinión de un pequeño productor. Si ustedes pueden entrevistar, por ejemplo, a gente como Carlos Rottenberg, que son grandes empresarios teatrales, a ver qué opinan ellos. Sería Claro. muy bueno que ustedes los contacten. Juan, ¿No es pensaba en qué estado estamos con la ley que da asignaciones específicas para la industria cultural. Hubo durante el año pasado, bueno, varias menciones con respecto a los protagonistas del segmento para pedir la ampliación, ¿no? Y en definitiva ahora está en vigencia, ¿esto es así? Sí, bueno, te quiero aclarar que las industrias culturales abarcan un campo mucho más amplio que el teatro, ¿no? Claro, sin duda. Realmente las economías muy desarrolladas, o sea, del primer mundo, tienen una industria cultural mucho más, es decir, lo que se llama el tercer sector, ¿no es cierto? Nosotros como país estamos entre el sector agrícola y el industrial, pero en los países muy desarrollados el tercer sector está muy, digamos que produce mucho valor agregado en la economía. Y en Argentina tenemos el problema que muchas veces los subsidios, hay leyes, hay todo tipo de leyes, hay muchos subsidios, mucha ayuda, pero en gran medida se tiñe de simpatías ideológicas, en fin, eso es el problema, ¿no? Porque si tuviéramos entidades colegiadas, por ejemplo, cuando se hace un monumento en el espacio público, ¿no? Sí. Antiguamente había un comité de expertos, independientemente de lo ideológico del partido gobernante, que decía, este monumento, este personaje merece ser homenajeado. Hoy estamos sometidos a los caprichos de quien esté en el poder de turno para decir, pues entrego un subsidio para hacer determinado homenaje, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que habría que evitar, me parece, muy difícil en nuestro país. Sí, porque cada gobierno que viene, cada gobierno de turno hace ahí las cosas. Mirá lo que pasa con el cine, ¿no? Una entrada de cine que sale 2.000 pesos y el cine Gomón, ¿no? El famoso de la película, 200. O sea, un abismo la diferencia de precios. Claro que es únicamente para películas argentinas y si sos estudiante, docente o no sé qué, 100 pesos, ¿no? O sea, ya por el valor ese, cualquier película te gusta. Está bien, pero Mariano, te digo la contrapartida de eso. Se les han entregado subsidios millonarios a producciones cinematográficas que después no va nadie, y que el Estado perdió, no sé, 30 millones de pesos en subsidiar un cortometraje. O sea, hubo casos muy extremos también, ¿no es cierto? Que sí. El subsidio no es que es magia, que viene del cielo. No, ni hablar. No, Juan, eso está más que claro. Digo, es un poco el foco, ¿no?, de los diferentes sectores económicos y las lógicas que hay también dentro de cada espacio. ¿Qué dirías en aspectos generales de lo positivo que tiene la industria cultural en relación a las políticas que se toman sobre eso? Y bueno, un poco la contrapartida, ¿no? Tal vez el aspecto más negativo sobre cómo funciona, ya lo mencionaste en el transcurso de la nota. Porque incluso, sumo Rocío, Dale. muchas obras de teatro que se hacen únicamente por el subsidio. Entonces, no se hacen pensando, o sea, listo, hagámoslo para agarrar el subsidio, después que no venga nadie, no importa, ¿no? Bueno, sí, habrá que ver, ¿no?, en los casos específicos si eso sucede ahí. Me imagino que se hará algún control. La verdad que te digo, yendo a lo positivo, subsidio o no subsidio, Buenos Aires tiene una industria cultural en el campo del teatro impresionante porque está casi todo agotado. La otra vez hay una obra de Pompeyo Divert en el Centro Cultural de la Cooperación, impresionante. Pompeyo Divert encarna 13 personajes, un tipo solo hace una obra de Shakespeare, actuando a 13 tipos, o sea, increíble. Eso es lo maravilloso, Juan, ¿no?, que tiene Argentina, que realmente tiene artistas que son destacados realmente en todo el mundo. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído esta información también sobre la industria cultural de nuestro país. Bueno, muy bien, Rocío. Mariano, un gran abrazo. Otro para vos. Hacemos una pausa breve, ya volvemos.